todos, muchas gracias por asistir a esta reunión de la plataforma de clubes rotarios malagueños por el litoral. Como sabéis, reactivamos esta plataforma que la inició Hans Burgan hace 10 años, en 2015, justamente en esta sala, ¿verdad, Graciela? Y bajo la gobernaduría de Graciela, que fue la que realmente pegó el empujón importante y nos puso a todos a partir de ahí, como sabéis, bueno, pues la plataforma ha tenido una vida diversa y llegó un momento en que dejó de tener actividad. Y una de las últimas, la última vez que yo vi a, perdón, si quieres contar, o si quieres lo mueves un poco. La última vez que yo vi a Hans, pues él me dijo bueno, que teníamos que seguir, que tenía que seguir, y de alguna forma nos animó a que, aunque él no estuviera, siguiéramos con el proyecto. Entonces, bueno, como digo, nos reactivamos, por así decirlo, en enero, muy buena presidenta, y hemos tenido ya varias reuniones y esta es una de ellas. Como sabéis, la plataforma tiene como objetivo motivar la ejecución de una obra que estamos hablando de medio y largo plazo, que es muy necesaria, pero, como yo decía hoy a los medios, esta obra obedece a criterios de oportunidad y no de necesidad. Es decir, hay mucha necesidad en España, posiblemente otras infraestructuras sean menos necesarias, pero se está invirtiendo en otras zonas, y lo que hay que generar es esa oportunidad, es decir, mover a los medios de comunicación para que de alguna forma se den cuenta y trasladen a los gobiernos, digamos, quienes gobiernan, para que se quiten ese factor. Y en la actividad de hoy es una actividad más para promover esta infraestructura, para darla a conocer y para dar a conocer sobre todo su viabilidad técnica y económica. Para ello contamos, para mí, el mayor experto, que además que ha dado muchísimas conferencias, que es don José Alba García. Voy a hablar un poco de su currículum, pero él ha dado ya muchas conferencias sobre el telelitoral. De hecho, con nosotros dio con Hans hace ya pues 5 o 6 años, dio otra conferencia precisamente con el telelitoral. Vino el alcalde además a ese evento. Y bueno, don José Alba es ingeniero de caminos, canales y puertos, por la Escuela de Madrid, diplomado en urbanismo por el Instituto Oficial de Administración Local del Estado, ingeniero responsable de vías y obras y de tráfico del Ayuntamiento de Málaga durante 10 años. Ha sido profesor de la Universidad de Málaga entre el año 70, 74 y 80 y 82. Creó en el año 82 en Málaga la empresa de ingeniería Urbaconsult, ahora ARCS. Ha coordinado el segundo plan estratégico de la ciudad de Málaga y participado en los planes estratégicos de Marbella y Antequera. Ha redactado dictámenes de infraestructuras y de urbanismo del tercer plan estratégico de la provincia de Málaga. Ha participado en la realización de diferentes estudios, proyectos y trabajos técnicos en unos 4.000 kilómetros de vías y ferrocarriles en España y en otros países. En Málaga, entre otros, la primera y segunda ronda de Málaga, imaginaos la importancia de esta infraestructura, la A92 de la autopista del Sol de Torremolinos a Sotogrande, A7 de Rincón, Vélez, A45 de Antequera, a Málaga, la A92 Salinas Fredizas y solución de entrada en Marbella del Ave. Málaga. En Málaga de Ave. Sí. En Marbella todavía no. No, de Málaga, perdón. Es lo que queremos. Asimismo, promueve y participa en iniciativas privadas de proyectos con habitaciones públicas en Colombia y España. Luego ha recibido diversos reconocimientos, entre otros muchos, la Medalla del Mérito Profesional del Colegio Nacional de Caminos, Premio Producto de Segovia del Colegio Nacional de Caminos, Premio Proyecto Latinoamérica en Ingeniería, muchísimos premios, y tiene también muchísimas publicaciones en la prensa malagueña, en la revista Rutas, en varias otras publicaciones. Tiene también el libro Elogio de una carretera que cambió a Málaga, mi caja, y 50 años de infraestructuras de transporte terrestre. Finalmente, merece una mención especial su afición a la jardinería. Ha creado un jardín de 8,5 hectáreas en Villanueva de Rosario, que acoge 28.000 plantas y 5.200 tipos diferentes. Totalmente digitalizado a efectos de información y gestión desde 2006 y premiado y citado por diversas entidades españolas e internacionales. En definitiva, una autoridad lo que vamos a hablar hoy para el tren litoral. Y ya digo que no podemos tener mejor mentor para reactivar la actividad de la plataforma, que tiene doble objetivo, no solamente promover esta infraestructura, sino la coordinación entre los clubes rotarios malagueños. Nunca ha habido tanta unión, ¿verdad, Antonio?, con los clubes malagueños que por este proyecto.
Entonces hay un doble proyecto, hay un doble sentido, primero social y un sentido rotario. Además, Juan José, que ha sido el futuro gobernador, él ha sido presente en cómo ha visto cómo los clubes nos hemos unido por este proyecto. Y finalmente, para acabar y antes de dar la palabra, Hans tenía la idea de, digamos, hacer una plataforma mucho más grande con otras entidades, con AECOS, con la de promotores, constructores. Hemos llegado a tener, pues, muchísimas asociaciones dentro de una macro plataforma. Pero hemos vuelto al origen, porque esa macro plataforma, que es la aparece en los medios y la que nos han preguntado hoy, al final no tuvo actividad, y por tanto volvemos al origen, que son los rotarios. Los rotarios promovimos, como sabe bien Antonio y sabe bien Graciela, el aeropuerto de Málaga. Y los rotarios vamos a hacer, si Dios quiere, nosotros probamos el tren ferroviario, el tren litoral de Málaga hasta Algeciras. Y yo sin más, pues agradecerle a don José Alba, que está aquí, es un lujazo tenerle con nosotros y bueno, le cedo la palabra para que cuando quiera empiece. Bueno, pues muchas gracias. Yo, como hablamos, si me llaman, voy. Y consecuentemente, la historia que has referido la puedo completar en la relación con Hans. Hans me invitó una vez a dar una charla. La primera creo que fue en el año 2013, o sea, hace 12 años, en el Hotel Vinci Posada del Patio. Y, y ahí es donde empezó todo, por decirlo así. Y, o sea que, todavía más antiguo de lo que podíamos referirnos. Bueno, eso tuvo una traslación a los medios y bueno, eso animó también a Hans, que yo le conocí, le traté un poco, pues era una persona animosa y con un empuje importante, pues a eso yo otra vez recuerdo ahora mismo, pues otra presentación hicimos en el Casino de Marbella, aquí también respaldado por Hans. Esto pudo ser hace, no me acuerdo, 4 o 5 años. Luego yo he venido a Marbella ya varias veces con el CIT, el Centro de Iniciativas Turísticas, y algún otro ente, televisión. Bueno, vale, pero quiero dejar en claro una cosa, antes de nada. Yo estoy aquí como, si me lo permitís, como puro aficionado, como puro persona de la sociedad civil que tiene un interés en que se hagan cosas. Bueno, ha hecho una referencia a... ¿Se oye bien? ¿Hace falta micro? Bueno, un micro. Yo si quieres lo ponemos ahí. Pero vamos, yo prefiero... Vale. Vamos, si se me oye, yo prefiero, si hace falta, subir la voz. ¿No? Ah, ¿ahí lo oís? ¿Se oye? Sí. Bueno. Ahí. Bueno, que lo que yo he participado históricamente, yo soy de Málaga, he vivido en Málaga siempre, desde Málaga he trabajado por toda España haciendo estudios y proyectos. Mi empresa es una empresa de, vamos, ya es más de mis hijos que mía, yo aquí ya estoy recogiendo la mesa, pero nunca del todo, o sea que en esa estamos. Y Antonio, que me conoce más, pues también puede hablar en ese sentido. Pero, por ejemplo, yo podría relatar, y he participado en un libro que se ha escrito sobre la historia de la llegada del AVE a Málaga. Nosotros hicimos el estudio concreto de la llegada al tramo urbano, pero lo que fue una batalla fue movilizar que se hiciera el AVE desde Córdoba a Málaga, que hoy lo damos como una cosa muy normal, que está moviendo 5 o 6 millones de personas al año en el AVE, pero que en aquellos años, me estoy refiriendo a los años 96, 97, hasta el 2000, pues en esto no creíamos más que 4 personas. Una ya está fallecida, las otras 3, pues las puedo citar sin ningún problema. Uno, don Francisco Latorre, el alcalde de Málaga; otra, Rafael Esteve, que es un profesor de la Facultad de Económica. En general, había un escepticismo enorme ante un gran proyecto como era traer el AVE de Córdoba, o sea, el AVE, una línea nueva ferroviaria desde Córdoba a Málaga. Es un proyecto que podríamos decir de similar envergadura, kilómetros arriba, abajo, dificultad arriba, abajo, a de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué experiencia de haber batallado desde la sociedad civil porque se lleven a efecto proyectos transformadores? Pues totalmente lo mismo, la ronda que lo ha citado.
Yo ahora, cuando pasamos, cada vez que paso no lo puedo evitar. El tramo de autopista entre Torremolinos y Fuengirola, el que pasa por encima de Benalmádena, pues aunque a lo mejor no está muy bonito que yo lo diga, pero fue un invento mío porque la idea de que había del ministerio es haber ampliado la carretera por abajo, por Benalmádena Costa. Entonces, no, esto está documentado. En Málaga no se creía en esto, pero bueno, pues ahí está. ¿Qué sería hoy? No sería, la Costa del Sol no existiría si no es por ese tramo, si no es por el AVE, si no es por el aeropuerto. Entonces, la importancia estratégica de estos grandes proyectos en la historia de Málaga, por lo menos la que yo, no es que he conocido lo que he estudiado también más atrás, pero la que he vivido, es impresionante. Entonces, en este momento, pues estamos en que la sociedad, o sea, todos estos proyectos que he relatado siguen teniendo un efecto en el crecimiento. Por ejemplo, la provincia de Málaga ha crecido 500.000 de habitantes en los últimos 25 años. En España hay 20 provincias completas que no llegan a 500.000 de habitantes. Es decir, solo el crecimiento de la provincia de Málaga en términos de población, no hablamos ya de visitantes turísticos que tiene 10 o 12 millones, no, simplemente de personas que viven todos los días en la provincia de Málaga, ¿no? Bueno, hasta el punto de que, pues eso, hoy entre Estepona y Málaga, pues es una ciudad continua de 80 kilómetros, que tiene una población estable, no hablo de los visitantes, y en los estables están los que están empadronados y los que sin estar empadronados prácticamente viven habitualmente, que son muchos, muchos. Pues la población de ese conjunto urbano es similar al de la ciudad de Barcelona. La ciudad, no el área metropolitana. Es decir, 1,5 millones de personas, de personas estabilizadas. Entonces, claro, pues ese componente del conjunto de población ya no puede seguir viviendo solo de las comunicaciones que le ofrecen la antigua Nacional 340, que deliberadamente evito llamarle autovía, porque no lo es desde un punto de vista legal, no cumple las condiciones, y la autopista de peaje. Bueno, esta es la realidad que tenemos. Entonces, la justificación de que se instale un medio de transporte potente y capaz, creo que no hay que entrar en ello y todo el mundo la conoce. Pero en esto sí que quiero hacer una reflexión. Una cosa es que aquí lo conozcamos, las cosas, y otra cosa es que en los órganos de decisión de los temas se conozca y se esté dispuesto a actuar. Y ahí ya tengo muy serias dudas, por no decir otras cosas más duras. Consecuentemente, el problema no es que entre todos nos convenzamos de que es necesario hacer un sistema de transporte adecuado, ya no solo más rápido ni más capaz, no, que ofrezca la calidad que lo que hoy es la Costa del Sol en Europa, ya no diría ni en Andalucía ni en España, en Europa, esté dotado adecuadamente. Y adecuadamente quiere decir pues que uno puede ir de un punto a otro con facilidad. Por eso yo algunas veces, y he tenido oportunidad hasta de no comentarlo ni discutirlo, pero bueno, hacérselo ver, cuando se habla desde Marbella, que el argumento para hacer el tren es que Marbella es la única ciudad de España que, teniendo más de 150.000 habitantes, no tiene tren, cosa que es totalmente cierta, pero ese es un argumento que se queda corto hoy. O sea, no es suficiente argumento, ni creo que lo sería para conseguir lo que creo que es necesario, ¿no? Vamos, lo que creo que creemos todos, ¿no? O sea, que no es un asunto. Ahora, ¿que ese es un argumento? Sin duda. Pero con ese solo argumento, desde mi opinión, no es suficiente. Entonces, yo he venido enlazando con este planteamiento de Hans, que he citado de hace 12 años, pues después he tratado de movilizar a actores importantes de la sociedad civil en Málaga, bueno, en alguna medida también acá en la costa, pero fundamentalmente en Málaga, para conseguir tener ordenados las ideas y los argumentos a la hora de reivindicar
sea al gobierno autonómico o sea al gobierno central. Con ese objetivo, pues en el año, me parece que ya fue 23, conseguimos, o sea, porque el alcalde de Málaga y el presidente de la Diputación han sido dos actores importantísimos en el diálogo y junto con otras personas, es decir, esto, pues hay unas cosas que trascienden a la calle, a la opinión pública, pero hay otros muchos movimientos que no trascienden porque, entre otras cosas, hasta no es conveniente, ¿no? Pero yo sí he participado en estas cosas hasta en 2023, bueno, se consiguió que Unicaja, la principal entidad económica de la provincia de Málaga, pues estuviera dispuesta a financiar y a respaldar un primer estudio básico de decir dónde estamos. Que había habido ya en años anteriores estudios y proyectos. Bueno, se ha hablado mucho de que hace 100 años, en el año 1926, ya se habló de hacer un tren hasta Algeciras. Eso es cierto, pero los objetivos de ese ferrocarril en el 1996 no tenían nada que ver absolutamente con los que hoy hay, porque ni había turismo y lo que había es la guerra de África, que a España lo que le interesaba es tener una vía férrea en la costa para mover las tropas y para mover. Luego, sí, desde un punto de vista romántico, si se quiere, pues se puede hacer alusión a esto de 1926. Después vino un director general de infraestructuras de transporte, que era de Málaga, y que fue el que hizo el arreglo de la línea hasta Fuengirola, con la intención de haber seguido más, por lo menos hasta Marbella y Estepona. Pero los dineros que tenían que haber estado para eso, pues ya a la altura del año 76-77 se orientaron a desarrollar los metros de Madrid y Barcelona. Y el asunto se quedó en lo que es la línea de Málaga-Fuengirola, que fue un hito importantísimo y con unos elementos de innovación a nivel nacional importantes. Fue la primera línea ferroviaria en pasar por un aeropuerto. Es decir, el primer aeropuerto de España que tuvo conexión ferroviaria fue el aeropuerto de Málaga, porque la línea que no pasaba por el aeropuerto, Santos Rein la hizo pasar por allí. Luego, en el año 2000, pues se hicieron mejoras en la línea esta que se había construido en el 75, mejoras en el sentido de ampliar un poquitín las estaciones, hacer algún tramo de vía doble en la línea de Fuengirola. Y después, pues se han ido haciendo estudios. Pero ahora llevamos, pues creo que puedo decir, del orden de 15 años, donde ni en la provincia de Málaga y prácticamente ni en España, en ningún punto, se están haciendo grandes obras de infraestructura. ¿Por qué? Bueno, todo esto es una secuela de la crisis económica de 2008, de las directrices que desde Europa le marcaron al gobierno español en cuanto a la inversión pública, de las leyes de estabilidad presupuestaria que se hicieron en 2013, es decir, resultado de todo eso y de todos los vaivenes políticos, pues es que llevamos 15 años donde no se ha hecho nada. Y esa es la realidad. Entonces, en el año, como estaba diciendo antes, 23, Unicaja nos encargó, no, ni mucho menos como esta mañana que me llamó algún medio, el proyecto de ustedes. No, nosotros no hemos hecho ningún proyecto. Es decir, en la terminología de la ingeniería, un proyecto es un documento para construir la obra. Aquí estamos hablando de un documento de planificación, un documento de análisis de la funcionalidad, de los por qué y de los para qué hay que hacer el tren. Bueno, que luego se concreta o se puede concretar en alguna idea de desarrollo concreto de por dónde puede ir o cómo se puede hacer. Pero el objetivo fundamental, desde mi punto de vista, en este momento es más tener sólidos argumentos para empujar el que se haga el tren. Discutir si el tren va a ser verde o amarillo, o va a pasar por este punto, o otro, es hacer el juego al enemigo, si me lo permite. ¿Por qué? Porque es desviar la atención del problema fundamental. El problema hoy día de una infraestructura como esta no es técnico. La técnica le da soluciones a cualquier cosa. El problema es la consecuencia de todo eso, que es el tema económico. Es decir, el problema hoy de cualquier proyecto es la financiación. Entonces,
discutir si va por aquí, va por allí, si por allí va a costar un 5% menos, un 5% más. Insisto, es desenfocar el tema totalmente, pero sin embargo el tema financiero es el tema esencial y fundamental, pero adelanto que luego lo detallaré más, que al menos entre Málaga y Marbella el tema financieramente sale perfectamente, ¿eh? O sea que no, y eso no es fácil, ¿eh? Porque estamos hablando de una inversión muy grande. El documento que nosotros hemos hecho, pues ha pretendido también servir de base para que la opinión pública, que hasta hace ese año y medio, dos, hasta se presentó el 4 de diciembre el 4 de enero del 24, o sea, hace poco más de año y medio, pues hasta entonces estábamos en un paréntesis que salvo Hans y todo esto, pues del tren no hablaba nadie, en Málaga, ni en Marbella, ni en nadie. Ahora, a raíz de eso, pues se ha producido un poco de convulsión y bueno, y entre otras cosas por eso estamos aquí. O sea que esta es la cuestión. Entonces, es importante, yo a lo mejor me extiendo un poco en estas explicaciones previas, pero me parece importante saber en dónde estamos y a qué podemos jugar en cada momento y qué papel puede hacer la sociedad civil y qué papel le va a corresponder a otros, que son los que tengan que decidir, ¿no? Bueno, una cosa que yo quiero dejar clara cuanto antes es eh, la línea que existe, lo que se llama la línea C1 de cercanías. Bueno, este es un plano que expresa, por una parte, lo que está en amarillo, la autopista de peaje, en azul, en la parte baja derecha, son las líneas ferroviarias, que llega hasta Fuengirola, y luego la otra línea de costa más rojiza en la carretera. Una idea de conjunto de qué infraestructura suficiente o de transporte potente dispone la Costa del Sol, ¿no? Entonces, quiero decir que la línea de ferrocarril, la C1, la que hizo Santo Rey y la que no tengo más que para bienes que hacer, pero ha cumplido una función extraordinaria durante 50 años, que ya tiene 50 años. ¿Eso quiere decir que ya no sirve? Ni muchísimo menos, pero sirve para lo que sirve. No puede servir como soporte prolongándola para llegar, no ya a Argentina ni a Marbella. ¿Por qué? Pues porque en el recorrido tal como está, se tardan 45 minutos. Si se prolongara con similares características, la distancia es similar, pues estaríamos hablando de que el viaje de Málaga a Marbella en tren sería hora y media, no es competitivo y consecuentemente no puede captar los viajeros que son necesarios. Que dice, bueno, pero es que ya se aprovecha, no, pero es que además la línea que existe, que ya está al tope de su capacidad, si se le metieran, que no se puede, meter más trenes para venir hasta Marbella, pues la línea no puede funcionar. Luego, para nosotros es fundamental, y ya hay estudios, luego hemos ido ideas y circulan, hacer una línea totalmente nueva, desde el aeropuerto hacia el oeste. Primero hasta Marbella, y en Marbella el este, San Pedro, en fin, el punto a terminar, y después seguirla. ¿Por qué eso? Porque, bueno, también se puede decir, pues, de Nerja hasta Algeciras, que es el estudio que ahora tiene en marcha el Ministerio. Sí, está muy bien hacerlo todo, pero el que juega al todo o nada, lo normal es que se quede en el nada. Entonces, yo creo que lo más razonable es hacer primero lo que tiene mayor justificación, lo que tiene posibilidades de ser financiado o autofinanciado y, por supuesto, ir estudiando y continuar todo lo demás, pues cuando haya dinero. Pero yo veo que ahora mismo los presupuestos públicos, sean del Ministerio de Madrid o de la Junta, llevamos 15 años donde no ha habido dineros para hacer infraestructuras importantes. Se hacen cositas pequeñas. ¿Sí? ¿Va a haberlo en el futuro? Pues yo me temo que no. Y no solo por el 5% famoso de Trump, sino porque hoy los aires no soplan en favor de que unas infraestructuras que valen miles y miles de millones se financien con presupuestos públicos. Pero, sin embargo, hay la posibilidad y la conveniencia, y adelanto en ese sentido una idea sobre este asunto,
de la colaboración público-privada, que es la que, para mí, la que puede hacer que este asunto salga adelante. Eso tiene sus dificultades y sus cosas, pero bueno. Entonces, la idea de esa nueva línea que estábamos hablando, no sé si tenemos una lámina siguiente. Bueno, antes hablaría yo de la población. Estos son los núcleos de población, la distribución de la población en la costa, esto es conocido. Este es un dato interesante, la evolución de la población en los diferentes municipios, ¿no? El que más ha crecido ha sido Benalmádena, pero todos en los últimos aproximadamente, porque esto es hasta el año 2020, más o menos, 21, ¿no? 22, es que ese numerito ya no lo veo yo. Bueno, total, que crecimientos del 100% en algunos de los municipios de población. Este es el dato fundamental. Y bueno, y no se trata de comparar si Mijas crece más que Marbella o que Málaga. Lo que importa es el conjunto y lo que importa es la tendencia global. Pasemos. Bueno, esto es lo que hemos visto. Este es un dato interesante de los viajeros, de cómo evolucionan los viajeros en las líneas de cercanías en España. ¿Sí? Por ejemplo, Málaga es el sitio donde en este intervalo, que son 9-19 en 10 años, en Málaga las cercanías han crecido un 40%. Este es un dato importantísimo, mientras que hay otras ciudades como Valencia, donde han decrecido, o Cádiz, que también tiene cercanía, otras que están más o menos estabilizadas, como es Barcelona y Madrid. Bueno, estos datos son hasta el 19, porque este estudio se cerró en el 23, después vino el COVID, y el COVID trastocó todas las cosas. Pero son tendencias. Lo que importa de esto no son los valores absolutos, sino las tendencias. La tendencia es la línea roja del crecimiento enorme del tema cercanía en la provincia de Málaga. Y no crece más, pues porque la línea, primero porque no hay línea suficiente, y segundo porque la línea Fuengirola no tiene un buen servicio, entre otras cosas, pues no puede tenerlo, porque no tiene mayor capacidad. Pues, este es un dato interesante de cómo viene evolucionando la IMD. La IMD es la intensidad de tráfico en las autovías y las carreteras. Entonces, la línea azul es el crecimiento en la autopista, desde el año 13 al 19. Solo en 6 años ha crecido un 57%. Esto es un dato muy importante, porque indica una tendencia pero, acusada mayormente en la autopista de peaje por ya incapacidad de la 340 de soportar más, pero está poniendo de manifiesto una problemática. Pasamos. Estos son datos muy interesantes también de cómo las líneas de cercanías en la provincia de Málaga son las que, de toda España, las que más cubren con sus ingresos los costes, de manera que cubren el 75%, mientras que Cádiz, Valencia y Sevilla, pues o no llegan o están en el 30%, o sea que estamos hablando de un dato y un argumento importante, es decir, oiga, aquí hacer líneas de cercanía se traduce en una rentabilidad y una producción de ingresos que en otros lugares no. No son más que datos y argumentos para fundamentar las ideas. Este es otro tema. Bueno, yo sigo todas las informaciones, las cosas que se comentan. Y bueno, yo he visto escritos, planteamientos en los medios de comunicación de decir, bueno, es que esto de hacer una línea nueva es muy caro, pues esto se hace más barato, pues qué sé yo, haciendo un sistema de autobuses o con un monorraíl o tal. Bueno, esto es un gráfico de la AIREF. La AIREF es el órgano oficial del Estado español de fiscalización del gasto público, donde se indica las capacidades en línea azul y los costes unitarios en la línea marrón. Es decir, los servicios de cercanía son los de la izquierda y los servicios de autobús en la línea derecha. ¿Que los servicios de autobús son necesarios? Sí, pero que puedan ser la solución de un problema de la dimensión de la costa, no, rotundamente no. Insisto, estos son datos oficiales del Estado español, ¿eh? O sea que no es una elaboración propia. Pasemos.
Bueno, entonces nosotros hemos analizado en el estudio 2 soluciones de sin ferrocarril, de cómo se podría conseguir, y luego 3, que en el fondo son 6, soluciones de ferrocarril, que están aquí sintetizadas en este esquema. No voy a entrar en explicarlas cada una porque entonces esto no da. El estudio lo tienen ustedes disponible en la web, yo te lo pasé, no sé si lo has pasado, y el que quiera ver el estudio completo lo puede ver, que está. Entonces, nosotros hemos desarrollado la solución, la B3A y B, porque realmente son 2, una con una forma de construcción y otra con otra. Pero la B3 es construcción de una línea nueva desde Málaga a Marbella. Este es un gráfico un tanto, si me lo permiten, original, y original porque yo no lo he visto que antes lo haya hecho nadie. Esto, a partir de una información que tiene la Junta de Andalucía de localización de la población en cuadrículas de 250 metros de lado. O sea, el color amarillo quiere decir la menor intensidad y el color más oscuro la mayor cantidad de población. Entonces, esto está hecho por cuadrículas de 250 metros por 250 metros. Con lo cual, de un golpe de vista, se hace una idea dónde está la población. La población, la que vive, la que trabaja, lo cual no quiere decir que luego pues, haya uno que vaya de punta a otra o se traslade de otra manera. Entonces, a partir de este análisis, nosotros hemos planteado la idea de que la prolongación del modelo de la línea de Fuengirola no nos parece válido. La línea de Fuengirola tiene en 30 kilómetros 17 estaciones. Entre algunas estaciones no llega ni a 1 kilómetro, por lo cual al tren no le da tiempo ni a tomar velocidad, por lo cual es inevitable que tarde 46 minutos en llegar a Marbella. Los estudios que se hicieron a la altura del año 2000, incluso proyectos, planteaban prolongar la línea de Fuengirola con trazado para trenes de alta velocidad, pero prolongando la línea de Fuengirola, lo cual, con todo el respeto a mis colegas que pudieran hacer eso, yo no alcanzo a interpretar, no me llega la inteligencia a interpretar la lógica de eso. Bueno, dice, bueno, no, se prolonga hasta Marbella de esa manera y luego se podría hacer hacia atrás, hacia Málaga también. Vale, pero mientras tanto, eso no puede funcionar. Vamos, primero porque, como antes he dicho, no hay capacidad. Y segundo, porque ir a una velocidad comercial que no llega ni a 50 kilómetros por hora durante 45 minutos y luego ir a 300, pues no sirve para nada. Y sin embargo el coste es muy considerable. Entonces nosotros hemos planteado que la línea nueva que se haga se debe diseñar para usos diversos, porque otra cosa es que no solo sirva para ir, pongamos por caso, de Málaga a Marbella, Fuengirola a Marbella o Mijas a Benalmádena, sino que además pueda conectarse sin cambiar de tren con la región completa e incluso que pueda llegar, si fuera el caso, un AVE de Madrid, pues hombre, a cada parada de Fuengirola, Benalmádena, pero a Marbella posiblemente sí. Entonces eso es un cambio importante. Por ejemplo, lo que se había proyectado planteaba estaciones solo de 100 metros de largo. En una estación de 100 metros de largo, o sea, las que tiene la línea de Fuengirola actual, de Málaga a Fuengirola, las estaciones tienen 80 metros. O sea, bueno, 100 metros pues puede poner un vagón más, pero nada más. Eso no resuelve prácticamente nada. Y desde luego no podría pasar un tren AVE porque tienen 200 metros o otros trenes regionales con composiciones dobles. Entonces, primer planteamiento nuevo nuestro. Las estaciones tienen que tener 200 metros, no 100. Eso dice, ¿eso cuestan el doble las estaciones? No, porque todo lo que son los cambios de vía, de pasar de una vía a otra, que es, una estación tiene 3 partes. O sea, la parte de andenes, que de 100 a 200, eso sí es el doble, pero los cambios de vía en cada extremo, pues son constantes. Lo mismo da que en medio haya 100 metros que 200 metros. Luego es pasar de un total de unos 300 metros a 400 metros. Bueno, es algo más, pero es que eso es el servicio, es el ser o no ser de este asunto. Segunda cuestión, que nosotros también hemos planteado, a diferencia de los que había hasta ahora. Nosotros planteamos que se construya en ancho
UIC, el ancho UIC es el ancho de las líneas de alta velocidad y es el ancho europeo, no es el ancho Renfe, que es el que tiene la línea de Fuengirola. Entonces, claro, construir la línea de Fuengirola, prolongarla con ancho Renfe, es condenarla a tener un elemento aislado en la red ferroviaria española. Nosotros creemos que hay que hacerlo con ancho UIC, con electrificación, compatible, de manera que un tren, no solo el AVE de Madrid, sino un tren regional venga de Granada o de Córdoba o de Sevilla y pueda llegar hasta Marbella o hasta Algeciras. O sea, eso es un dato también muy importante. No sé por dónde vamos, aparte de esto, pasa la hoja. Bueno, sí, cuando quieras después, mejor, si no te importa. Vamos a ver, voy a ver si no me extiendo demasiado porque igual estoy dando una paliza. Un tema importantísimo es la demanda. Es decir, el tren, ¿por qué? Pues porque hace falta mayor capacidad. Pero ¿a cuánta gente tiene que servir? ¿O a cuánta gente puede servir? Entonces, este gráfico que nosotros hicimos como una primera aproximación, pues por ejemplo, entre Torremolinos y Fuengirola, que ya hay una línea de ferrocarril que mueve 16 millones de viajeros, pero la media de gente que se transporta en carretera como son 120.000 vehículos, eso equivale a 200.000 personas, porque el índice medio de ocupación es 1,7. Es decir, de esos 200.000 personas, nosotros estimamos que un mejor servicio ferroviario y dar servicio a Benalmádena Costa, dar otros servicios, pues puede retirar de la carretera seguramente un 15%, no más, ojo, no más. Y luego de Marbella a Fuengirola a Marbella, pues ahí como no hay nada, pues sí que la captación puede estar en el orden del 25%. Con estos números, voy a ir más rápido y simplificando, pues se puede llegar, nosotros habíamos llegado a estimar que se pueden considerar que entre la línea actual más todo esto, pues puede llegar al orden de 50 millones de viajeros año. El Ministerio ha publicado estudios, después de que nosotros publicáramos esto, que habla de hasta de 60 millones hasta Estepona. Bueno, 60 Estepona, 50 Marbella son números congruentes. 50 millones de viajeros al año es muchísimo. Que yo sepa, solo hay un tramo en la red de cercanías de Madrid que supera ese valor. Es decir, estamos hablando de una línea de cercanía orientada también a los servicios regionales, pero que entre Málaga, bueno, lo que pasa es que de Málaga al aeropuerto ya hay vía doble, pero se trata de poner todo vía doble, ancho internacional, electrificación para trenes que pueden llegar a alta velocidad, pero que no es el objetivo. El objetivo para nosotros es que se puede hacer y se debería hacer para una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Y eso permite una velocidad comercial, pues para los trenes directos bueno, antes que eso, bueno, me he ido a vete a lo del cuadro. No, al revés, hacia adelante, que es donde hablo. No, te he perdido, es que no sé si no. Bueno, pues si no lo cuento. La velocidad comercial es contando con las paradas. ¿Sí? Entonces, con una velocidad comercial de 70, 80, es decir, que el tren que parara en todas las estaciones, pues a Marbella tardará 50, 55 minutos. Pero podría haber trenes directos, por ejemplo, de Málaga o del aeropuerto, porque a mí me parece que el futuro, esto era lo que yo quería hablar, los tiempos. Los trenes directos de aeropuerto a Marbella, pues que pueden hacer el recorrido en 25 minutos. Entonces, eso es lo que es un cambio sustancial. El que vaya parando, bueno, pues tardará un poco más. Entonces habrá unos que paren, otros que no paren, como pasa en todas las redes ferroviarias en Europa. O sea que no es decir, pues esto es para un solo tipo de tren, sino para una serie de trenes que sean compatibles. Por eso una de las cosas que nosotros también propugnamos en las estaciones, que todas tengan lo que se llama vía de apartado. Es decir, que no sean solo las dos vías, una que va para allá y otra que viene para acá, sino que tenga una tercera y cuarta vía que permite que un tren más rápido, que no para en esa estación, adelante a un tren que esté parado en la estación. Eso es lo que hace compatible el sistema para diversos tipos de servicios ferroviarios, no solo para el de cercanía que va parando en estación, que está muy bien, y eso está muy bien, pero que se le puede pedir a este asunto
mucho más. Bueno, aquí esto es un resumen de nuestra propuesta, que ustedes mismos lo pueden leer. Nosotros, claro, lo que hemos planteado, antes yo hacía un juicio crítico de las 17 estaciones entre Málaga y Fuengirola. Nosotros planteamos 7 estaciones entre el aeropuerto y Marbella. De manera que entre una estación y otra haya del orden de 6 kilómetros. Eso permite que el tren, incluso el que pare, pues pueda adquirir la velocidad de 160 y pueda sacar la media que tiene que sacar. Si tiene que ir como el tren de la Bruja, pues entonces no se consigue nada. Bueno, esto es el esquema de la solución que nosotros propugnamos. Lo de abajo en negro es lo que existe. Los tramos de vía doble son 2 líneas. Ahora mismo la línea de Fuengirola, la línea AC1 solo tiene el 45% de vía doble. Pero yo no fijaría la atención en que, bueno, pues es cuestión de poner más vía doble. No, porque la cuestión, bueno, si hace algún tramo, pues malo no es, eso está claro, pero puede ser un desvío de la atención de lo que sí que es necesario. Porque el trazado, las curvas, los túneles, las longitudes de las estaciones de la línea actual, y no digamos ya la llegada a Fuengirola, los boliches, la continuación desde Fuengirola hacia Marbella, eso en un papel lo aguanta todo, pero eso no, hay por ahí un edificio de 12 plantas que no sé lo que le pasaría. O sea que, en fin, que hay cosas que son así. Este es un esquema en línea verde. Está lo que sería para las dos ideas azul y rojo. Entonces, azul y rojo son dos soluciones, una hecha con tuneladora y otra con lo que se llama cut and cover, que es muros, pantalla y cubierta. Eso es lo rojo y lo azul. Pero ese es un asunto, en mi modo de ver, secundario. Lo verde es lo que es para las dos cosas. Y luego la línea roja continua, que hay más hacia la parte derecha, es la línea actual, que va desde el aeropuerto, pasando por, claro, por ejemplo, zonas como Torremolinos o Fuengirola, no tienen ampliación posible, salvo que se echen abajo los edificios de la Nogalera. O sea, cosa que no cabe ni imaginarlo. Bueno, pasamos. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo, las velocidades, las pendientes, las características geométricas, la longitud de los andenes y luego pues la parte de túnel y la parte que no sería. Globalmente, según nosotros vemos, pero esto requiere estudios mucho más desarrollados. El estudio que nosotros hemos hecho es un estudio de planificación, no es un anteproyecto, ni mucho menos un proyecto. Pero como orden de magnitud podemos estar hablando de que el 90% o de ese orden, como mínimo, tendría que ser en túnel. Pero ¿eh? El 90% tendría que ser en túnel. En túnel. Pero bueno, con el concepto de lo que podríamos entender como que es una línea de metro en una extensión como no cabe imaginaros ni que en Madrid ni en Barcelona ni en ninguna ciudad se hacen ferrocarriles aéreos. Se hicieron en el siglo XIX y algunos se están desmantelando, pero hacer un ferrocarril aéreo hoy en la Costa del Sol, aparte de, sí, costaría menos, sin duda, eso está claro, pero funcionalmente no prestaría el mismo servicio y desde luego no soy capaz de imaginarme a determinadas instalaciones hoteleras de la costa pasándole un tren por delante. Y aparte ruido, efectos estéticos. Se ha hablado también de que, bueno, pues sale más barato llevarlo pegado a la autopista de peaje. Vamos a ver, y lo más barato de todo sería salir de Cártama, pasar por las montañas para llegar a Marbella. Para llegar a Marbella, sin duda. Pero es que es de lo que se trata desde el punto de vista de darle servicio a ese 1,5 millones de personas que hay en la franja litoral. No solo de ir a Marbella y conectar con la línea de alta velocidad. Entre otras cosas porque creo que entonces no tendría la demanda suficiente como para justificar la inversión. Por muy importante que sea Marbella, y lo digo aquí, o sea, que estoy en Marbella. O sea, hay que integrar el proyecto en unos objetivos más amplios y al mismo tiempo más interesantes, ¿no? Bueno, este es un trozo, porque esto está en el estudio, todos unos planos, pero yo les vuelvo a insistir, lo más importante de nuestro estudio no es
la concreción de por dónde pasa el tren, porque eso hay que estudiarlo con más profundidad. Esta es la zona de Fuengirola. Esto es Fuengirola. La línea actual llega aquí. Se podría plantear un ramal para vía única, que no para vía doble, pero la idea fundamental nuestra es hacer un bypass de Fuengirola, situando una nueva estación en esta zona. Este es el Corte Inglés de Fuengirola, más o menos, ¿eh? Y bueno, y de esa manera que pueda haber unos servicios. Esto es Mijas Costa, La Cala. Este tramo por debajo de la zona del hipódromo es un túnel que ya se planteó por la Junta de Andalucía, llegó a adjudicar las obras y todo, ¿eh? O sea que este es, o sea, aquí no estamos aportando nada nuevo, sino recogiendo las cosas que había planteadas y que son interesantes. Lo que está en amarillo son tramos que serían un viaducto. Este tramo que en azul, que es un tramo que no es ni túnel ni viaducto, en rojo es en túnel, en fin, esto es un esquema. Les he presentado una lámina de un trozo tipo porque verlo todo me parece que no tiene sentido en una charla como la que hoy aquí nos ocupa, ¿no? Bueno, esta es la solución con la perforación de túneles, que en principio nosotros pensamos que debe ser con dos vías separadas, por razones de seguridad y razones también de aerodinámicas, de la velocidad, o la otra solución alternativa, que es hacer los muros junto fundamentalmente al borde de la 340, ¿no? Pero siempre a partir de la idea que antes les he explicado, situar las estaciones y luego unirlas, no hacer un trazado y después a ver dónde ponemos las estaciones, sino dónde ponemos las estaciones porque estén justificadas por demanda y luego las unimos, que puede haber varias maneras de unirlas sin problema. Luego hay otra idea que nosotros hemos puesto sobre la mesa, es la idea de la intermodalidad, es decir, que esas estaciones estén alimentadas por autobuses que en 10-15 minutos sirvan al radio de 3 o 4 kilómetros alrededor de cada estación. Y incluso con billete unitario, como esto está funcionando en otros países, no sé si alguna persona aquí en Holanda o en Alemania, o sea, no estamos inventando nada, lo que sí que yo sepa no existe en España, ¿eh? Eso yo lo he usado en Ámsterdam y bueno, en fin, son cosas que son perfectamente razonables y viables, ¿no? Sí, sí, claro, en muchos sitios. Bueno, entonces este tema de que un territorio que sí es lineal, pero luego se extiende hacia el interior y entre una estación y otra, ¿cómo servirlo? Pues con autobuses y luego dotar a las estaciones de aparcamiento, de manera que una persona que vive en su casa pueda bajar con el auto, lo deja en la estación y se traslada al aeropuerto en 15 minutos, 20 minutos. Eso es lo razonable, no que todo el mundo vaya desde su casa en coche a donde quiera ir a cada punto final. Esto es una idea que hay un concepto alrededor de todo esto que es el concepto más mobility as service, movilidad como servicio, de manera que utilizando también herramientas informáticas, pues una persona pueda tener concertado unos servicios de movilidad como puede tener la electricidad o el agua y tiene derecho con ese contrato a que un autobús que le pasa o incluso determinados servicios de uso más local va a la estación, se sube en el tren y tiene un servicio que tiene contratado por una cantidad mensual y que lo puede hacer. Este para mí el desideratum, el objetivo final. Evidentemente podemos estar hablando de castillo en el aire, pero sí que lo que yo creo es que lo que se haga debe hacer posible estos escenarios de futuro, ¿eh? Y consecuentemente la solución que se haga debe, a lo mejor de entrada no llega a ese objetivo, pero debe estar compatible con esos objetivos. Bueno, lo de los tiempos, ya lo hablábamos antes, las diferencias, etcétera. La rojo es lo que se tardaría simplemente prolongando la línea de Fuengirola. Lo azul es el servicio sin parada y el verde el servicio con paradas. O sea, como ideas globales. Pasamos. Sí, 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 sí. Bueno,
Pues estos son los presupuestos, las estimaciones que nos movemos sin IVA son 2.700 millones, con IVA podemos estar hablando de 3.200 millones. Pasamos. Bueno, nosotros aquí colaboró con nosotros Analistas Económicos de Andalucía, que es un ente de Unicaja, y que hizo el estudio de los beneficios económicos y beneficios sociales. Por ejemplo, este proyecto, el otro estudio que hizo el SEOPAN junto con una empresa de ingeniería vasca, SENER, pues es el proyecto que hoy en España aporta mejor relación de beneficio-coste, del orden de 8. Un proyecto, bueno, del orden de 8. Un proyecto empieza a ser interesante cuando ese valor es 1, es decir, que los beneficios superen a los costes. En este caso, los desbordan. Bueno, pasamos y ahora ya... Bueno, este es el esquema de la valoración de esos beneficios, un gráfico que hizo Unicaja. Y bueno, pues esto tiene muchísimas más cosas de las que hablar, pero me he extendido demasiado. Bueno, me apuntan que se me ha quedado sin hablar la financiación, que es un tema importante, que he dicho, bueno, hablamos de eso si te parece. Vamos a ver, la financiación, lo estándar, lo clásico en España, pues un proyecto como esto, lo público. Lo público, solo el tramo Marbella, pues estamos hablando de 3.000 millones. De Algeciras a Nerja, no digamos como la canción de Serrat, de Algeciras a Estambul, pero por lo menos hasta Nerja estaríamos hablando, yo me atrevería a decir 7, 8, 9.000 millones, porque el paso de Málaga es muy complicado, pasar del lado oeste al oeste. La zona de la bahía de Algeciras tampoco es un huevo que se echa a freír, o sea que son complicaciones. Lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo y que haya que planificarlo, pero eso. Entonces, financiarlo. Yo, como antes he dicho, yo me muevo hoy para este proyecto y para otro en el siguiente esquema. No veo que haya dinero público. A lo mejor lo hay, pero yo no lo veo. Segundo, hay mucho dinero privado en el mundo, deseoso de aplicarse a proyectos que sean capaces ya no solo de financiarse a sí mismos, sino de inducir otras actividades y otra creación de riqueza. Y en esto a lo mejor podríamos tener discrepancias, y tú y yo el otro día hablamos, en cuanto a que hay personas que, justo al revés, dicen que este proyecto no debería hacerse porque induce crecimiento y eso no es bueno para la Costa del Sol. Yo es una opinión que respeto, pero que no comparto. O sea que, y por esa lógica, pues no debió hacerse la variante Benalmádena, ni traer el AVE a Málaga, ni el aeropuerto. Pues sí, yo me gusta vivir en el campo y tengo una casa en el campo a 50 kilómetros y me fui a 50 kilómetros al interior y estoy solo. Y no me gustaría que se me rellene todo alrededor. Lo entiendo, o sea que, pero bueno, estamos a lo que estamos, ¿no? Y aquí hay no solo muchas personas interesadas en la costa, sino también muchas personas que viven de que la costa viva. Entonces, yo no me consideraría con el derecho de poner en cuestión la supervivencia de tantas personas, me refiero a los trabajadores, sea la hostelería, la construcción, los talleres, de infinidad de cosas, y ya no solo de los que están aquí. La Costa del Sol le está dando hoy trabajo a media Andalucía. Eso es así. Y a pesar de las dificultades de transporte y de movilidad que hay. Pero la Costa del Sol es el motor económico de Andalucía. Y esto parece que nos tendría que ruborizar decirlo. Pues a mí no. No, esto lo hablo yo con la gente de la Junta que manda también. Bueno, pero la sociedad civil es la que puede hacer mucho. Entonces, ¿cómo se puede esto financiar? Pues pasar de lo privado a lo público, se dice, pues nada, una asociación público-privada. Eso se enuncia con mucha facilidad, pero tiene sus complejidades. Y lo digo desde la experiencia que nosotros en los últimos años hemos adquirido allende los mares. Allende los mares quiere decir, nosotros estamos involucrados en proyectos en América de financiación público-privada, pero con ideas, incluso en países más atrasados que el nuestro, pero con ideas más avanzadas de fórmulas de gestión. Aquí lo que se ha hecho con financiación privada, se ha hecho al 100% privado, es decir, la autopista se financió totalmente por lo privado y
al 100% hay que recuperarlo. Yo creo que ese sistema ya hoy no puede funcionar. Sigue la autopista, muchas quejas porque los peajes son muy caros, son los que están aprobados, podrían estar subvencionados, pero cualquier idea de proyecto futuro, desde mi punto de vista, tiene que contar con lo que se llamaría, y hay documentos de la OCDE que ya hablan de esto hace 15 años por lo menos, de una financiación híbrida, una financiación mixta. Es decir, ni 100% Estado, que no lo veo factible, ni 100% privado, sino una financiación mixta que permita que luego, primero que el proyecto sea viable, porque si este proyecto tuviera que recaer con todos los riesgos, porque el problema nos dice, no, pero salen los números. Sí, sí. Nosotros tenemos hecho modelo económico financiero y salen los números. Pero es que no es solo eso, es cuestión de riesgos. Es decir, ver qué riesgos existen en el inversor. Y entonces, claro, el inversor para cubrirse de esos riesgos, pues adopta unas precauciones que hacen a lo mejor inviable el proyecto. Entonces, ¿cómo se cubre eso? Pues haciendo que los riesgos sean compartidos. ¿Compartidos con quién? Con quien puede compartirlos, que es lo público. ¿Me comprende? En fin, y esto daría también para hablar mucho más, pero... Muchísimas gracias. Ahora ya sobre el turno de preguntas, porque yo creo que es la parte, no la más interesante, pero de la más interesante, ¿no? Tenemos unos 10 minutos más o menos para cualquier cuestión que queráis plantear. Jesús. Bueno, creo que hay la relevancia del litoral, económico, de turismo, de social, pero luego el caso de que al final llega a Argentina, creo que también trasciende a un punto de vista más estratégico. Y esto me refiero a la posibilidad de que constituya una infraestructura para entrada y salida a todo el comercio que llega por ahí, que después para toda España y también para Europa, también teniendo en cuenta la competencia que hace. Yo le pregunto, ¿qué valoración hace acerca de la posibilidad de que constituya una infraestructura para dar salida, liquidez al comercio que llega a España, ahí a Europa y al Mediterráneo? Y si usted cree que también los gobernantes autonómicos nacionales tienen en cuenta este valor o lo ignoran. Bueno, vamos a ver. Este es un debate que se planteó, vamos, más o menos lo que creo que pone sobre la mesa, a la hora de hablar del corredor mediterráneo de transporte. Yo he expresado mi opinión, público y en privado, contraria a la idea. ¿Por qué? Pues porque el tema de carga, tal como se está orientando y creo con acierto, es para que pasen trenes de no menos de 750 metros de largo y que pasen a una velocidad de tren de carga. Es decir, pasar trenes de carga por la Costa del Sol lo veo prácticamente incompatible con el servicio que ya la Costa del Sol justifica y demanda. El servicio que apunta, con toda la lógica y que yo la comparto al 100%, es lo que está haciendo el Ministerio para mejorar la línea de Algeciras, Ronda, Antequera. Entonces, esa línea ferroviaria, que no es que sea fácil, porque tiene que subir a la cota 1000, tiene sus dificultades, pero para servicios de carga se está acondicionando y creo que va a dar esa solución. La competencia de Tangermet con Algeciras creo que tiene otros componentes mucho más complejos y no solo ligados al tema del acceso, porque no soy experto en nada, pero en fin, conocedor del tema del transporte de carga. Por el puerto de Algeciras no creo que llegue carga para ir a Bruselas o a Múnich. O sea, para ir a Múnich se va desde Génova o desde Venecia o desde Ámsterdam, pero no desde Algeciras, que está muy lejos. Todo lo que se transporte en barco es siempre más económico y más racional que transportarlo por tierra. Entonces, sirve la idea esta de que se le dé una solución a la carga para España y algo de Francia, pero no más. No nos confundamos. Y el puerto de Algeciras, como puerto de contenedores, es un puerto fundamental como intercambio de contenedores. En Málaga, que es un puerto de nada comparado con Algeciras, los contenedores que mueve el puerto de Málaga son
de un barco que lo cambia y lo cambia a otro, no que luego salgan contenedores por tierra. No sé si me explico. Luego hay que ordenar el análisis del tema. ¿Una pregunta más? Solo quiero recordar algo. Antes insistía que había grupos que querían financiar este tren. Sí, sí. Y que además, yo creo que todavía debo tener una lista que me dio una vez de los grupos que podían financiar. Sí. Lo comento porque me acabo de acordar. Ahora, teniendo algunas socias de mi club que siempre dicen, ¿qué generación lo va a haber hecho? Es una pregunta para ti. Precisamente, que seguramente soy de los más viejos aquí. O sea que... ¿Verdad? ¿Cuándo? O sea, Mira, ¿cómo? vamos a ver. Ese mismo planteamiento lo viví yo en los años 94, 95, 96 con el AVE. El argumento de los que decían que no merecía la pena luchar por el AVE, el argumento fundamental era este. ¿Quién lo va a ver? Yo lo he visto y todos ustedes lo han visto. Es decir, Esperamos verlo. hombre, yo no sé, pero ustedes, los que sean más jóvenes, seguro que sí. Seguro que sí. Y sobre todo, lo que, con todo respeto, ese argumento, por esa lógica de ese argumento, no se haría nada. Entonces, no tendríamos ni autopista, ni AVE, ni aeropuerto. Si alguien en ese día hubiera pensado así. Entonces, ¿qué es difícil? Más que difícil, yo diría que es complejo. No sé si la matización del lenguaje se me alcanza bien. ¿Que es complejo? Sin duda. Pero yo lo que sí que creo, y eso es lo que me hace estar aquí hoy, porque yo en este asunto no tengo ningún interés. O sea, el interés como ustedes mismos. Ninguno más. O sea, hemos hecho este trabajo, se ha entregado y ya hemos acabado. Que otro día nos pueden encargar otro trabajo, no lo sé. Pero si a mí me llama Alejandro y hace estar aquí, yo podría estar sentado igual que ustedes ahí y preguntarle yo a ustedes. No sé si me explico. Entonces, desde esa lógica, pues yo creo que la sociedad civil, que ustedes la representan y la encarnan estupendamente, pues tiene, permítanme que soy así, la responsabilidad de hacer lo que pueda. Y luego ya se verá. No sé si me explico. Ahora, el escepticismo, pues yo sinceramente no lo puedo compartir. Y tengo 80. Bueno, eso es, pues, bueno, quiero decir eso, que yo he vivido pues este mismo tipo de situaciones con las rondas, con la autopista, con el AVE, con todo eso. Y cuando no lo teníamos, todos dudábamos, claro que sí, pero hoy lo tenemos. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Sí? Vale, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge Alba. Una conferencia súper interesante. Vamos a hacer una acta de esta reunión. Se va a pasar a los clubes y os seguiremos convocando para nuevas. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Bueno.